Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos aquí con esta enseñanza, Mi Deber Cristiano, subtítulo Andar en el Espíritu. Vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Amén. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo nos está dando una ordenanza, se puede decir, de andar en el Espíritu. Porque se puede decir que Gálatas 5, 16 y 17, lo que acabamos de leer, está describiendo una lucha que cada ser humano que ha llegado a los pies de Cristo está luchando. Estamos luchando con eso. Estamos luchando con el Espíritu y la carne. El Espíritu y la carne. Y como los dos están dentro de nosotros, es una lucha. Es una lucha diaria que nosotros tenemos. Es algo que tenemos que batallar diariamente. Es día a día, día tras día. Cuando te levantas, cuando te vas al trabajo, cuando llegas del trabajo, cuando convives con tu esposa, con tu esposo, con los hijos, con el vecino, con las personas que están en tu trabajo. Todo eso es una lucha. ¿Cómo te vas a conducir? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es el fruto que tú estás cargando? Cuando digo el fruto, hay fruto del Espíritu y hay fruto de la carne. Hay dos cosas. Y por eso Pablo dice que tenemos que andar en el Espíritu, para no satisfacer la carne, no satisfacer los deseos carnales. Para mejor describir la carne, es la naturaleza pecaminosa con la que uno nace. Eso es la carne. Pero si vamos al versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esos son el fruto de la carne. Eso es andar en la carne. Cuando el hombre o la mujer es celoso, eso es fruto de la carne. Cuando uno anda constantemente a diario enojado, ese es andar en la carne. Cuando uno se enoja así, eso es andar en la carne. Lastimosamente andamos en la carne. Pero ¿qué podemos decir? Es con lo que nosotros estamos luchando día tras día, luchando contra la carne, ya sea que obedezco la carne o obedezco a Dios, obedezco la carne o obedezco a Dios. Y fíjense que muchas de las cosas que nos suceden, nosotros le queremos echar la culpa al diablo, pero muchas de las veces es simplemente la carne, es simplemente la naturaleza de uno que quiere hacer esas cosas. Nacimos así, en un estado pecaminoso, pero no solamente porque nací así, de esa manera, o así me criaron, o así me enseñaron, o eso fue lo que vi cuando era chiquito y crecí, así fui. Eso no quiere decir que así nos tenemos que quedar. ¿Sí me están entendiendo? No nomás porque yo miré que mi papá era un alcohólico, yo voy a ser un alcohólico también. No. Si él quería andar en borracheras, eso no quiere decir que yo tengo que ser un borracho. Yo tengo que tomar la decisión si voy a andar en el Espíritu o voy a andar en la carne. Tenemos que tomar esa decisión. Si vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 y el 2, mire lo que dice: si pues
si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Está hablando sobre nuestra mentalidad. Si habéis resucitado con Cristo, es decir, si realmente tú aceptaste a Cristo de todo corazón, si tú creyeres en Él de todo corazón, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, en la obra redentora de la cruz del Calvario, si realmente crees en Dios, dice buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él está diciendo, tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar la mentalidad, porque Él dice, que tenemos que buscar las cosas de arriba. No nos podemos estar ocupando con las cosas de abajo. Dice usted, hermano, tranquilo, que yo vivo en la tierra. Es cierto, uno vive en la tierra, pero ¿dónde está tu mayor interés? Lógicamente uno está en la tierra, uno tiene que ir a trabajar, uno tiene que ganarse el pan de cada día, ¿verdad? Tienes que salir, ir a trabajar, tienes que regresar, atender la familia y todo eso, porque hay un orden. Primero está Dios, luego estás tú, después tu cónyuge, después los hijos y después el ministerio. Lo voy a hacer una vez más. Primero está Dios, porque Dios tiene que ser el ser más importante en tu vida. Él es al que tú le debes tu amor completo, 100%. Lo tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Por eso Dios es número 1. Número 2, eres tú. ¿Por qué tú y no tu cónyuge o tu familia? ¿Por qué? Tú tienes que orar por ti mismo antes de orar por otra persona. Tú tienes que pedir que Dios te perdone, que Dios te limpie, que Dios te purifique, que Dios te santifique, que Dios te justifique, que Dios te cambie, que cambie tu mente, que cambie tu corazón, que te sane, que sane tu cuerpo. ¿Por qué? Tú tienes que estar 100% para tu cónyuge. Si no estás orando por ti mismo antes de alabar y glorificar a Dios en oración, entonces ¿qué te va a dar Dios para tú darle a tu cónyuge? Si primero tú no te llenas a ti primero, porque tú te tienes que amar a ti primero para poder amar a tu cónyuge. Porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a dar amor si no tienes amor? ¿Verdad? Este es el orden divino para nosotros. Dios, yo, mi cónyuge, mis hijos y luego el ministerio. Dice aquí, regresando a la mentalidad. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si uno se afana, un afán por las cosas de esta tierra, te vas a acabar más rápido que si tú pones la mirada en las cosas de arriba primero. Por eso dice él, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la vida. Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba primero. Ya que nosotros conocemos cuál es nuestra lucha diaria, ¿qué es lo primero que tiene que cambiar? Nuestra mentalidad. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
el espíritu. Él dice, ok, si realmente esta es nuestra lucha, ¿verdad? La lucha diaria, la carne versus el espíritu. Nuestra lucha diaria es el espíritu versus la carne, ¿ok? Si dice que si realmente hemos resucitado con Cristo, nuestra mentalidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Tenemos que buscar las cosas de arriba y ya no las cosas que están abajo. Ahora, el Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que está diciendo aquí, los que han resucitado con Cristo. Los que no andar diariamente, andar. Cuando dice andar, es la manera que tú estás viviendo tu vida día a día. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Él dice que tenemos que vivir en el espíritu. Tenemos que cancelar la carne de nuestra vida y vivir en el espíritu. Practicarlo. Lo tenemos que practicar. ¿Sí me están entendiendo? Porque no basta que tú digas, yo ya soy salvo, yo ya soy un hijo de Dios, yo ya soy cristiano. Tiene que haber evidencia interna de que nosotros estamos viviendo una vida cristiana. Por eso dice que tenemos que vivir en el espíritu, andar diariamente en el espíritu. Versículo 2 que dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si nosotros, dice aquí, Gálatas 16 y 17, que tenemos una lucha, tenemos que andar aquí luchando contra la carne, porque hemos resucitado con Cristo. Yo tengo que cambiar mi mentalidad. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice que Él ya nos libró del pecado y de la muerte. Entonces, si lo único que Dios nos pide es que vivamos conforme a lo que Él nos dice. Así como dice su palabra, andar en el espíritu, vivir en el espíritu. Los que andan conforme al espíritu de Dios. Más claro que eso en mi mente no puede ser. La palabra del Señor es súper clara. Tenemos que hacer estas cosas, tenemos que hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. No más. Tenemos que ponerle un alto a la vida pasada, un alto. Hasta aquí llegaste. Y darle sinceramente de todo corazón la bienvenida, se puede decir, a la vida del Espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces no lo queremos dejar entrar a nuestras vidas. ¿Sí me entienden? Hay ciertas situaciones que uno pasa en la vida que te marcan para siempre. Te marcan para siempre y uno tiene que soltar eso. Les voy a dar una anécdota, se puede decir. Estaba un muchacho pequeño. Su nombre era Enrique. Ese hombre llegó a la iglesia, aceptó a Cristo. Y Cristo vino a su casa. Le tocó la puerta. El muchacho le abrió la puerta y le dijo, Señor, pasa, porque esta es tu casa. Ok, está bien. Entonces el Señor empezó a caminar por su casa. Y cuando llegó a un cuarto, Enrique le dijo, a este cuarto no puedes entrar. Y el Señor Jesús le dijo, está bien. Pero si tú realmente quieres que yo te salve, que yo te sane, que yo te libere del cautiverio que tú tienes, tú me tienes que dejar entrar a ese cuarto. Si no quieres, está bien, yo entiendo. Te puedo dejar como estás. La decisión es tuya. Y el muchacho le dijo, perdón, pero a este cuarto no puedes entrar.
porque en este cuarto está la memoria de lo que me hicieron a mí. Y esto es lo que me ha hecho hoy. Por este cuarto yo soy la persona que soy hoy. Entonces muchas de las veces nosotros tenemos esa mentalidad, esa misma mentalidad que no nos deja que el Espíritu gane contra la carne. No nos deja cambiar nuestra mentalidad. Y como no podemos cambiar la mentalidad, no podemos vivir en el Espíritu, porque no queremos revelarle a Cristo todos nuestros secretos. Eso es lo más difícil de todo esto. Que si realmente uno quiere cambiar, le tienes que abrir todas las puertas de tu corazón a Cristo. No puede haber nada reservado y oculto de Dios. Dios es un caballero. Si tú dices no toques ahí, Él no va a tocar. Él simplemente va a esperar hasta que tú estés listo o lista para entregarle todo tu corazón a Dios. Entonces si tú dices, man, yo ando viviendo mi vida diaria y sigo luchando, no puedo cambiar, hay algo que siempre tengo dentro de mí que no quiere cambiar, no quiere. Le tienes que entregar toda tu mentalidad a Cristo, todo tu corazón a Cristo. Todo debe que ser entregado y puesto en sus manos, porque o si no, nunca vas a poder vivir en el Espíritu. Nunca vas a poder, se te va a hacer bien difícil. Ese cambio que tú tanto anhelas, todo eso viene simplemente si tú te rindes totalmente a Cristo Jesús, si tú le entregas todas las llaves de tu casa, que Él entre en todos los cuartos, que Él entre en todo el cuarto de tu corazón y le digas todo a Dios. La palabra dice que todo lo que nosotros confesamos con nuestra boca, sea bueno, sea malo, en cuestión de nuestros pecados, Él dice, Él es fiel y justo para perdonar. Si Dios te quiere perdonar, Él dice, yo te quiero perdonar, confiésalo, ok, pero también tenemos que confesar lo que nos duele. Si un hombre o una mujer te hirió, se tiene que hablar, se tiene que confesar, no a un hombre, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tu mentalidad pueda cambiar, para que tu lucha entre el Espíritu y la carne, el Espíritu pueda ganar y no la carne, para que finalmente puedas llegar a vivir en el Espíritu. Si vamos a Gálatas capítulo 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La enseñanza pasada hablé sobre cargando la cruz, ¿verdad? Entonces, aquí Él nos está hablando que tenemos que crucificar la carne. No literalmente, no quiero que nadie vaya a agarrar la cruz y ahí se ponga. No. Está hablando sobre las pasiones y los deseos de la carne, que ya leímos el listado de lo que es la carne. Cuando nosotros ponemos en una cruz esas pasiones y deseos, se nos va a hacer más fácil andar en el Espíritu. Tenemos que crucificar la carne. 5:24-25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que andemos por el Espíritu. Entonces, si Él empezó, imagínense, 5:16, andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y luego termina en el 5:24-25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
cuando la Biblia repite una cosa más de 2 veces es porque es algo concreto, es una doctrina, es una enseñanza que se debe que enseñar a diario. Por eso, si usted nota, todas las enseñanzas que el Señor nos está dando es de cómo tenemos que luchar contra la carne, cómo tenemos que cambiar la mentalidad, cómo tenemos que crucificar el viejo hombre, cómo tenemos que andar en el Espíritu. ¿Por qué? Why is it so important? ¿Por qué es tan importante lo que yo les estoy diciendo? Porque Cristo viene. Cristo viene. Y Cristo quiere encontrar una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Él quiere encontrar una iglesia sin mancha y sin arruga. Es lo que la Biblia dice. Él quiere encontrarnos listos para recibirlo. ¿Cómo vamos a estar listos si no queremos cambiar nuestra mentalidad? No queremos crucificar la carne. ¿Cómo vamos a estar listos? ¿Cómo nosotros queremos que Dios nos reciba y todavía andamos como si anda el mundo? Que Él nos mira y no hay ninguna diferencia entre el impío y el cristiano. Ahora, ¿se ha hecho usted la pregunta por qué nos llamamos cristianos? ¿Alguien? ¿Anybody? Déjenles digo por qué. Porque había un grupo de hermanos en la iglesia primitiva, que es la primera iglesia que se formó. Llegaron a un pueblo, a una ciudad, y la gente que estaba allí conocía a Jesucristo. Y ellos le dijeron: ustedes se parecen al que crucificaron. Y ahí fue la primera vez en la Biblia que se mencionó la palabra cristiano. Nosotros nos tenemos que parecer a Cristo. Entonces, si no podemos hacer todas estas cosas, no nos parecemos a Cristo. No se puede llamar usted cristiano. ¿Cómo es que yo me quiero llamar cristiano y todavía me comporto peor que un impío? ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu si dejamos que en esta lucha diaria gane la carne? No cambiamos nuestra mentalidad, no podemos vivir en el Espíritu porque no queremos crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, por eso esto es tan importante, hermanos, que nosotros andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Porque si estamos en el Espíritu, ya no hay pecado y ya no hay muerte. Ya no hay nada que me condena. ¿Sí me entiendes? Por eso Romanos 8:1 dice: ya no hay condenación a los que han recibido a Jesucristo. Ya no hay condenación. Pero la única manera que no vas a recibir esa condenación es si andas viviendo en el Espíritu. Por eso en Gálatas, en Colosenses, en Romanos, el Señor anda diciendo: anda en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu para no dejar que la carne nos gane. Como la Biblia dice, tenemos que enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. Si es posible, lo mismo cada servicio. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, es importante. Nuestra paz depende de eso. Nuestra paz depende de todo esto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que me da la convicción a mí que yo soy hijo de Dios y que ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy practicando las obras de la carne. Ahora ando en el Espíritu, y eso es lo que me hace sentir que soy una nueva criatura en Cristo. Y por eso vivo confiado, que pase lo que me pase a mí, ya sea que muera hoy o mañana o en el futuro, yo voy con Cristo. Por eso yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que se puede. No somos perfectos. Nadie dijo que tiene que ser perfecto, pero sí nos está diciendo
Crucifica la carne, por lo menos, con sus pasiones y sus deseos, para que andes en el Espíritu. Pero fíjese lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Esto es Pablo escribiéndole a Timoteo, su hijo espiritual. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es doctrina, hermanos. Esto es algo que es ley, se puede decir. La ley del Espíritu. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Esta es la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense lo que está diciendo. My God. Llegará el momento que esto ya no se va a enseñar. Ya no te van a enseñar del pecado, ya no te van a enseñar de la carne, ya no te van a decir crucifica al hombre viejo, ya no te van a decir cambia tu mentalidad, ya no te van a decir anda en el Espíritu, ya no te van a decir eso, ya no te lo van a predicar. Y esos son los tiempos que estamos viviendo hoy. Desafortunadamente se tiene que decir, I have to say it, porque diariamente el Señor a mí me dice en mi espíritu, predica la palabra, tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, siempre recordando la sana doctrina, siempre recordando lo que es importante para mis hijos, que son ustedes. Porque hermanos, imagínense hermanos, como les acabo de decir, y lo voy a seguir repitiendo hasta que el Señor me diga predica otra cosa, que esto, hermanos, andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Cambia tu mentalidad, busca las cosas de arriba, que tu tesoro esté en el cielo y no en la tierra donde alguien te lo puede robar. Jesucristo dijo, ¿de qué sirve que tus riquezas estén aquí en la tierra? ¿De qué sirve eso? Mejor haz riquezas en el cielo, vivir en el Espíritu. Estos dos son sinónimos, es the same thing. Lo mismo nos está diciendo. Pero para hacer eso tenemos que crucificar la carne. We have to do it. We have to do it. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, hermanos. Y esto, hermanos, es lo que Dios me está mandando a hacer. Restablecer el fundamento. Porque el fundamento alguien te lo cambió. Alguien te cambió este fundamento. Entonces, el Señor dice, te encarezco en el nombre de Jesús. A mí me lo dice diariamente, no te olvides. No te olvides. ¿Cuál es tu fundamento? El altar, andar en el Espíritu. No te olvides la comunión conmigo. El altar de fuego, orando, intercediendo, orando, intercediendo, orando, intercediendo. No te canses de orar. Por eso Pablo dijo, orar sin cesar, con súplicas y ruegos. El altar. Número 2, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, andar conectado conmigo diariamente, donde quiera que tú vas. Tienes que vivirlo. Es un estilo de vida. Cambia tu estilo de vida, que sea yo en ti. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto.
pero tenemos que permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Es como que si tú haces un hogar dentro de Cristo, donde tú y Él están habitando juntos. Entonces, esta es la enseñanza de hoy, hermanos. Espero que ustedes hayan aprendido algo, que hayan recibido lo que está escrito en la palabra del Señor. Acuérdense, hermanos, que todo lo que yo les trato de dar es conforme a la palabra de Dios. No es mi opinión, no es lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Dios les bendiga, hermanos.